¿Cómo derrotar el miedo y la ansiedad para siempre? Imagina por un momento que estás en un lugar oscuro, tan oscuro que no puedes ver tus propias manos. A tu alrededor solo hay silencio, pero en tu mente hay un ruido ensordecedor. Es el sonido del miedo. Es el eco de la ansiedad que te susurra al oído. No puedes, no eres suficiente, estás solo. ¿Te suena familiar? Hoy, en este mismo instante, todo eso está a punto de cambiar. Porque no importa cuánto tiempo hayas luchado, no importa cuántas veces hayas caído, hay una salida, hay una luz al final de este túnel. Y no es una promesa vacía, es una verdad que ha transformado millones de vidas a lo largo de la historia. Desde tiempos antiguos, el miedo ha sido una fuerza dominante en la humanidad. En la Biblia vemos cómo personajes como Moisés, David y hasta el apóstol Pedro enfrentaron momentos de temor abrumador. Moisés, frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio persiguiéndolo, sintió miedo. David, siendo perseguido por Saúl, experimentó ansiedad. Pedro, al caminar sobre el agua, dudó y comenzó a hundirse. Pero en cada uno de estos casos hubo una intervención divina que cambió el curso de sus historias. Y hoy, esa misma intervención está disponible para ti. El miedo y la ansiedad no son nuevos. De hecho, son tan antiguos como la humanidad misma. Pero lo que sí es nuevo es la oportunidad que tienes hoy de enfrentarlos con una herramienta que nunca falla: el poder de Jesús. Este video no es solo una charla motivacional. Es una guía práctica basada en principios bíblicos y respaldada por historias reales de transformación, para que puedas vivir una vida libre de las cadenas del miedo y la ansiedad. ¿Estás listo para tomar el control de tu vida? Sigue mirando, porque lo que viene no solo te sorprenderá, sino que te liberará. Antes de continuar, te invito a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Haz clic en unirse ahora y forma parte de esta familia que busca crecer espiritualmente. Con tu ayuda podremos seguir llevando el mensaje a tanto que lo necesitan. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. El problema: el miedo y la ansiedad no son solo emociones. Son cadenas invisibles que te atan, que te impiden avanzar, que te roban la paz. Piensa en todas las oportunidades que has dejado pasar por miedo al fracaso, al rechazo, a lo desconocido. Piensa en esas noches en las que te despertaste con el corazón acelerado, sin poder respirar, sintiendo que el mundo se cerraba a tu alrededor. La ansiedad no es solo una palabra, es un enemigo silencioso que te consume por dentro. Y lo peor de todo es que muchas personas viven con esto durante años, décadas, incluso toda una vida. ¿Pero por qué? Porque nadie les enseñó cómo enfrentarlo, nadie les dio las herramientas para romper esas cadenas. Hoy eso cambia. El impacto del miedo y la ansiedad en la vida de las personas es devastador. Estudios recientes han demostrado que la ansiedad crónica puede afectar no solo la salud mental, sino también la física. Puede debilitar el sistema inmunológico, aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y hasta acelerar el envejecimiento celular. Pero más allá de los datos científicos está el impacto emocional. El miedo te hace perder oportunidades, te aleja de tus sueños, te impide conectar con las personas que amas. Y lo más triste es que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que están atrapadas en este ciclo. Simplemente aceptan el miedo como parte de su vida, como si no hubiera otra opción. Pero la hay, y hoy vas a descubrirla. La raíz del miedo. El miedo no es solo una emoción. Es un enemigo invisible que se alimenta de tus dudas, de tus inseguridades, de tus heridas no sanadas. Pero aquí está la clave. No puedes derrotar a un enemigo que no conoces. Por eso primero debemos entender de dónde viene. El miedo no es tuyo, no nació contigo. Llegó como un intruso, tal vez en un momento de vulnerabilidad,
tal vez a través de una experiencia traumática o quizás a través de las palabras de alguien que no supo ver tu valor. Históricamente, el miedo ha sido usado como una herramienta de control. Desde los imperios antiguos hasta los regímenes modernos, el miedo ha sido una forma de mantener a las personas sumisas. Pero en el ámbito personal, el miedo actúa de manera similar. Te controla, te limita, te impide avanzar. La ansiedad, por su parte, es como un compañero tóxico que siempre te recuerda lo peor que podría pasar. Juntos, el miedo y la ansiedad crean un ciclo vicioso que parece imposible de romper. Pero aquí está la verdad. El miedo no tiene derecho a quedarse. Y la ansiedad, esa sensación de que algo malo va a pasar, es solo su cómplice. Ambas son mentiras disfrazadas de realidad. En la Biblia Jesús nos dice: no temas, cree solamente. Esta no es una sugerencia, es una orden. Y hoy vas a aprender a desenmascarar estas mentiras y a reclamar tu libertad. ¿Qué es el miedo y por qué nos domina? El miedo es una de las emociones más poderosas y primitivas del ser humano. Su función original era protegernos, alertarnos de peligros y garantizar nuestra supervivencia. Sin embargo, con el tiempo, el miedo ha evolucionado y ha pasado de ser una herramienta de protección a convertirse en una de las mayores barreras que impiden nuestro crecimiento personal. Para comprender verdaderamente el miedo, debemos remontarnos a los orígenes de la humanidad. En la prehistoria, cuando nuestros ancestros vivían en tribus nómadas y se enfrentaban a un mundo hostil, el miedo era su mejor aliado. Ante la presencia de un depredador o una amenaza natural, el miedo activaba el sistema de respuesta de lucha o huida, una reacción biológica que aumentaba la adrenalina, aceleraba el ritmo cardíaco y preparaba al cuerpo para reaccionar con rapidez. En ese contexto, el miedo era vital. Permitía a los humanos escapar del peligro, defenderse o encontrar refugio antes de ser atacados. Con la llegada de la civilización, el miedo comenzó a tomar nuevas formas. Ya no se trataba únicamente de sobrevivir a los depredadores, sino de enfrentar estructuras sociales, normas impuestas y desafíos psicológicos. En la antigüedad, el miedo se utilizaba como una herramienta de control. Los líderes de imperios, las religiones y las autoridades lo empleaban para someter a las masas. Un claro ejemplo es la Edad Media, donde el miedo al castigo divino, a la condenación eterna o a la Inquisición mantenía a las personas obedientes a los dogmas impuestos. Más adelante, en la era industrial, el miedo se transformó en ansiedad por la estabilidad económica, el estatus social y la competencia laboral. En el siglo XX, con el auge de los medios de comunicación y la globalización, el miedo comenzó a expandirse a través de narrativas masivas, ya sea con noticias alarmantes, crisis económicas o conflictos internacionales. En la actualidad, vivimos en una sociedad hiperconectada que nos bombardea con información y estimula nuestros miedos constantemente. Miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo a la incertidumbre. Pero lo más preocupante no es el miedo en sí, sino la forma en que nos condiciona. Porque el miedo no solo es una emoción, es un programa mental que cuando se instala en nuestro subconsciente puede dirigir nuestras acciones sin que nos demos cuenta. Nos impide tomar riesgos, nos paraliza frente a oportunidades y nos mantiene en una zona de confort que, lejos de protegernos, nos priva de alcanzar nuestro verdadero potencial. Aquí está el problema. Muchas personas han normalizado vivir con miedo. Se han acostumbrado a esa sensación de inquietud, a la preocupación constante por lo que pueda pasar. Pero la realidad es que el miedo no es un estado permanente, no es una parte esencial de nuestra identidad. Es una respuesta aprendida, y así como fue aprendido, puede ser desprogramado. La clave está en entender que el miedo no es real en el sentido tangible. Es una proyección de nuestra mente sobre el futuro, una serie de pensamientos que anticipan escenarios negativos que en la mayoría de los casos nunca suceden. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido miedo por algo que nunca pasó? ¿Cuántas oportunidades has perdido por temor a fracasar? Solo para darte cuenta después de que el fracaso no era tan aterrador como imaginabas. El miedo es una ilusión que se fortalece cada vez que lo alimentamos con pensamientos negativos.
Pero aquí es donde comienza la transformación. Cuando decides enfrentar el miedo en lugar de evitarlo, cuando eliges actuar a pesar de la incertidumbre, cuando comprendes que la única forma de vencer el miedo es atravesarlo. Hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a desenmascarar el miedo, a entender cómo opera y a implementar estrategias que te permitirán erradicarlo de tu vida. Porque el miedo no tiene poder sobre ti, solo tiene el poder que tú decides darle. Y hoy es el día en que recuperas tu poder. ¿Cómo reprogramar tu mente y liberarte del miedo? Lo primero que tienes que entender es esto. El miedo y la ansiedad son respuestas programadas en tu mente. Son hábitos mentales que se han repetido una y otra vez hasta convertirse en parte de ti. Pero aquí está la buena noticia. Cualquier hábito se puede reprogramar. Sí, así como lo oyes. No importa cuánto tiempo hayas vivido con miedo, puedes liberarte de él. Y lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a desenmascarar al miedo. Cuando el miedo aparece, suele hacerlo en forma de pensamientos. No voy a poder, y si fracaso, y si me rechazan, no soy lo suficientemente bueno. Pero aquí hay algo que debes saber. El miedo es una ilusión. Es un pensamiento sobre algo que aún no ha sucedido. Es una proyección de tu mente sobre un futuro imaginario. Y lo más impactante es que, en el 99% de los casos, esos miedos nunca se materializan. Entonces, ¿por qué seguimos permitiendo que dominen nuestra vida? Aquí entra en juego una técnica poderosa, la reestructuración cognitiva. Cada vez que un pensamiento de miedo aparezca en tu mente, quiero que lo cuestiones. Pregúntate, ¿esto es real? ¿Tengo pruebas de que esto va a suceder? ¿O es solo un miedo infundado? Y luego, reemplázalo por un pensamiento empoderador. En lugar de no voy a poder, di estoy aprendiendo y creciendo. En lugar de y si fracaso, di el fracaso es parte del éxito. Y en lugar de no soy suficiente, di soy más que suficiente. Pero no nos detenemos aquí, porque hay una herramienta aún más poderosa, la exposición gradual. El miedo se alimenta de la evitación. Cada vez que evitas una situación por miedo, le das más poder. Pero cuando decides enfrentarlo, aunque sea en pequeñas dosis, el miedo comienza a perder su control sobre ti. ¿Tienes miedo al hablar en público? Comienza hablándole a una persona. ¿Tienes miedo a tomar una decisión importante? Da el primer paso, por pequeño que sea. Cada vez que enfrentas el miedo, le quitas poder. El poder de la fe. Ahora, hablemos de la solución. No es un medicamento, no es una terapia, no es un consejo superficial, es algo mucho más poderoso. Es la fe, pero no cualquier fe. No una fe basada en tus propias fuerzas, porque, seamos honestos, tus fuerzas tienen límites. Hablamos de una fe inquebrantable, una fe que mueve montañas, una fe que solo puede venir de una fuente divina. En el nombre de Jesús hay un poder que trasciende todo entendimiento humano. Un poder que calmó tempestades, que resucitó muertos, que sanó enfermedades incurables. Y ese mismo poder está disponible para ti hoy. Pero, ¿cómo acceder a él? Aquí es donde todo cambia. La fe no es solo creer en algo que no puedes ver. Es confiar en alguien que sí puedes conocer. Jesús no es un concepto abstracto. Es una persona real, que caminó en esta tierra, que entendió el dolor humano, que enfrentó la tentación y venció. Y Él te invita a confiar en Él, no porque sea una opción, sino porque es la única forma de experimentar una paz verdadera. En la historia de la humanidad, la fe ha sido un catalizador de cambios increíbles. Personas como Martin Luther King Jr., Madre Teresa y Nelson Mandela enfrentaron miedos abrumadores, pero su fe en algo más grande que ellos mismos les dio la fuerza para seguir adelante. Y tú también puedes experimentar esa misma fuerza. Pero primero debes entender que la fe no es pasiva, es activa. Es una decisión que tomas cada día, incluso cuando todo a tu alrededor parece estar en contra. La batalla espiritual. El miedo y la ansiedad no son solo emociones, son armas espirituales, y para vencerlas no puedes pelear en el plano físico.
Tienes que entrar en el ámbito espiritual. La Biblia dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esto significa que tu batalla no es contra ti mismo, ni contra las circunstancias. Es contra fuerzas que no puedes ver, pero que están actuando en tu contra. A lo largo de la historia, muchas culturas han reconocido la existencia de una batalla espiritual. Los antiguos griegos hablaban de dioses y demonios. Los egipcios creían en fuerzas del bien y del mal. Pero la Biblia nos da una perspectiva clara. Hay un enemigo real, pero también hay un Dios real que es más poderoso que cualquier fuerza oscura. Jesús mismo enfrentó al enemigo en el desierto. Fue tentado, pero no cayó. Y en ese momento nos mostró cómo podemos vencer con la palabra de Dios. Cada vez que el enemigo te ataca con miedo o ansiedad, tienes una arma poderosa, las Escrituras. Versículos como, no temas, porque yo estoy contigo, o echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, no son solo frases bonitas. Son declaraciones de poder que desarman al enemigo. Pero para usarlas debes conocerlas, y eso requiere tiempo, estudio y dedicación. No es algo que sucede de la noche a la mañana, pero cada paso que das en esta dirección te acerca más a la libertad. Declaraciones de poder. Las palabras tienen poder, no son solo sonidos, son semillas que siembran realidades. Y cuando hablas en el nombre de Jesús, estás activando el poder del cielo. Por eso, hoy vas a aprender a declarar tu libertad. En la Biblia vemos cómo las palabras pueden crear y destruir. En Génesis, Dios habló y el mundo fue creado. En los Evangelios, Jesús calmó una tormenta con solo una palabra. Y tú, como hijo de Dios, tienes acceso a ese mismo poder. Repite después de mí. En el nombre de Jesús, rechazo todo espíritu de miedo y ansiedad. Declaro que soy libre, que soy fuerte, que soy más que vencedor. Ninguna arma formada contra mí prosperará. Soy un hijo de Dios y en Él tengo paz, tengo gozo, tengo victoria. ¿Sientes eso? Es el poder de la palabra actuando en ti. Cada vez que declares estas verdades, estás derribando fortalezas, estás silenciando las mentiras del enemigo. Pero no te detengas ahí. Haz de estas declaraciones parte de tu rutina diaria. Escríbelas en un diario, grábalas en tu mente, compártelas con otros. Porque cada vez que hablas la verdad, estás reforzando tu fe y debilitando al enemigo. Aquí hay algo que el enemigo no quiere que sepas. No estás solo. El miedo y la ansiedad prosperan en el aislamiento. Te hacen creer que nadie te entiende, que nadie puede ayudarte. Pero eso es una mentira. Dios nunca te diseñó para luchar solo. Él te rodeó de una comunidad, de personas que pueden apoyarte, orar por ti, caminar contigo. En la Biblia vemos cómo la comunidad fue esencial para el crecimiento de la iglesia primitiva. Los creyentes se reunían, compartían sus cargas, oraban unos por otros. Y eso no ha cambiado. Hoy, más que nunca, necesitamos estar conectados con otros que compartan nuestra fe. Si no tienes a alguien así en tu vida, hoy es el día para buscarlos. Únete a una iglesia, habla con un líder espiritual, conéctate con personas que compartan tu fe. Porque juntos somos más fuertes, juntos podemos derrotar cualquier gigante. Y recuerda, no tienes que hacerlo todo perfecto, solo tienes que dar el primer paso. La comunidad no es un lugar de personas perfectas, sino de personas que buscan crecer juntas. La transformación total de víctima a vencedor. Ahora imagina esto, 1 año a partir de hoy. Te despiertas y no hay miedo, no hay ansiedad, solo hay paz. Paz en tu mente, paz en tu corazón, paz en tu espíritu. ¿Suena imposible? No lo es. Porque cuando pones tu confianza en Jesús, cuando declaras su palabra, cuando te rodeas de una comunidad de fe, la transformación es inevitable. En la historia de la Iglesia hemos visto innumerables testimonios de personas que pasaron de ser víctimas a vencedores. Personas que enfrentaron adicciones, depresión, enfermedades y encontraron libertad en Jesús. Y tú también puedes ser uno de ellos.
Ya no eres una víctima, eres un vencedor, y no porque lo digas tú, sino porque Dios lo dice. Él te llama más que vencedor, Él te llama hijo, Él te llama libre. Así que aquí está tu decisión. Puedes cerrar este video y seguir como antes, luchando en tus propias fuerzas, sintiéndote abrumado, derrotado. O puedes tomar un paso de fe. Puedes creer que hay un poder mayor que tus miedos, un amor más grande que tus dudas, una paz más profunda que tus ansiedades. En el nombre de Jesús puedes ser libre. ¿Cómo? Empieza ahora mismo. Declara en voz alta: Jesús, te necesito. Entra en mi vida, sáname, libérame. Y luego busca una comunidad de fe, abre tu Biblia, ora cada día, porque la libertad no es un evento, es un proceso. Y hoy es el primer día del resto de tu vida. ¿Estás listo para comenzar? Recuerda esto: el miedo y la ansiedad no tienen la última palabra. Jesús ya ganó la batalla, y en Él tú también puedes ganar. Así que no te rindas. No dejes que el enemigo te robe tu paz. Tú eres más fuerte de lo que crees, más amado de lo que imaginas y más capaz de lo que te han hecho creer. En el nombre de Jesús eres libre, y esa libertad es tuya para siempre. Gracias por acompañarme en este viaje. Ahora ve y vive en victoria. Así me enseñó el Espíritu Santo a seguirlo diariamente. Hace mucho tiempo, en un momento de mi vida donde todo parecía estar en silencio, donde las respuestas que buscaba no llegaban y donde el ruido del mundo ahogaba mi paz interior, algo extraordinario sucedió. No fue un evento espectacular, no fue un milagro visible a simple vista, pero fue algo que cambió mi vida para siempre. El Espíritu Santo, esa presencia divina, ese consejero eterno, comenzó a hablarme de una manera que nunca antes había experimentado. Y hoy quiero compartir contigo cómo Él me enseñó a seguirlo diariamente, cómo transformó mi rutina, mi mente y mi corazón. Esto no es solo una historia, es una guía, un camino que puedes seguir tú también. Porque si hay algo que he aprendido, es que el Espíritu Santo no es un concepto lejano, es una realidad tangible, una fuerza viva que puede guiarte en cada decisión, en cada momento de tu vida. ¿Estás listo para descubrir cómo? Acompáñame en este viaje, porque lo que vas a escuchar no solo te inspirará, sino que te dará las herramientas para vivir una vida llena de propósito y dirección divina. Primera parte, el encuentro inicial. Todo comenzó en un momento de quietud. Pero no fue una quietud elegida, no fue algo que yo buscara conscientemente. Fue más bien una quietud impuesta por las circunstancias de la vida. Estaba en un punto donde todo parecía estar en movimiento, pero al mismo tiempo todo estaba estancado. Las decisiones que tenía que tomar eran abrumadoras. Cambios en mi carrera, tensiones en mis relaciones personales, preguntas existenciales que no encontraban respuestas. Era como si estuviera en medio de una tormenta, pero en lugar de viento y lluvia, lo que me rodeaba era un silencio denso, un vacío que no sabía cómo llenar. Y fue en ese momento, en medio de lo que parecía ser el caos más absoluto, que algo cambió. No fue un evento espectacular, no hubo truenos ni relámpagos, no hubo una voz audible que resonara en la habitación. Fue algo mucho más sutil, pero igualmente poderoso. Una sensación de paz, una claridad que no podía explicar con palabras, comenzó a envolverme. Era como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que había estado oscura durante años. Y entonces lo escuché. No con mis oídos físicos, pero con una parte más profunda de mi ser. Era una voz suave, pero firme que decía: no estás solo. En ese momento no lo entendí completamente. No sabía qué significaba, no sabía de dónde venía esa voz. Pero algo en mí supo que era real, que no era producto de mi imaginación o de mi desesperación. Era algo más, algo que trascendía lo que podía ver y tocar. Ahora, con el paso del tiempo, sé que era el Espíritu Santo. Era Él llamándome, invitándome a una relación más profunda, a un camino que no dependía de mis fuerzas, sino de su guía. Este encuentro no fue casual. A lo largo de la historia, desde los tiempos bíblicos, el Espíritu Santo ha sido descrito como el consolador, el guía, el que nos recuerda las palabras de Jesús y nos lleva a la verdad. En el libro de Juan,
capítulo 14, versículo 26, Jesús mismo promete que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Él nos ha dicho. Y eso fue exactamente lo que comenzó a suceder en mi vida. Cada día, cada decisión, cada momento de duda, sentía esa presencia que me recordaba: confía, yo estoy contigo. Pero aquí es donde quiero profundizar, porque este encuentro no fue solo un momento de consuelo emocional, fue un punto de inflexión en mi vida. Antes de ese momento, yo vivía en función de mis propias fuerzas. Tomaba decisiones basadas en lo que creía que era correcto, en lo que la sociedad me decía que debía hacer, en lo que mis miedos y mis inseguridades me empujaban a hacer. Pero después de ese encuentro, algo cambió. Comencé a entender que no tenía que cargar con todo el peso de la vida sobre mis hombros. Comencé a entender que había una guía disponible para mí. Una guía que no solo me daba dirección, sino que también me daba paz. El impacto de este encuentro fue profundo, no solo en mi vida espiritual, sino en todas las áreas de mi existencia. Comencé a tomar decisiones diferentes, decisiones que no estaban basadas en el miedo, sino en la confianza. Comencé a ver las circunstancias de mi vida desde una perspectiva nueva, una perspectiva que no estaba limitada por lo que podía ver con mis ojos físicos, sino que estaba abierta a lo que el Espíritu Santo me mostraba. Y esto no es algo que solo yo haya experimentado. A lo largo de la historia hay innumerables testimonios de personas que han tenido encuentros similares con el Espíritu Santo. Personas que en medio de su desesperación encontraron consuelo y dirección. Personas que en medio de su confusión encontraron claridad y propósito. El Espíritu Santo no es un concepto abstracto, es una realidad viva que puede transformar vidas. Pero aquí está la clave. Este encuentro no fue el final, fue el comienzo. Fue el primer paso en un viaje que continúa hasta el día de hoy. Porque seguir al Espíritu Santo no es algo que se logra de una vez por todas, es algo que se practica cada día. Es un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de transformación. Así que, si estás en un momento de tu vida donde todo parece estar en silencio, donde las respuestas que buscas no llegan, donde el ruido del mundo ahoga tu paz interior, quiero que sepas que no estás solo. El Espíritu Santo está contigo en este mismo momento. Él está llamándote, invitándote a una relación más profunda, a un camino que no depende de tus fuerzas, sino de su guía. Y todo comienza con un simple acto de fe. Abrir tu corazón y escuchar su voz. Este encuentro inicial fue el comienzo de algo extraordinario en mi vida y puede ser el comienzo de algo extraordinario en la tuya también. Porque el Espíritu Santo no es un recurso limitado, no es algo que solo unos pocos pueden experimentar. Él está disponible para todos, en todo momento. Solo tienes que estar dispuesto a escuchar. Segunda parte, la rutina de la escucha. Después de ese encuentro inicial con el Espíritu Santo, algo en mí cambió para siempre. Ya no podía seguir viviendo como antes, ignorando esa voz suave que me llamaba a una relación más profunda. Pero aquí es donde muchos nos estancamos. Sabemos que el Espíritu Santo está ahí, sabemos que Él quiere guiarnos, pero no sabemos cómo escucharlo, cómo discernir su voz en medio del ruido del mundo. Y es precisamente en este punto donde la rutina de la escucha se convierte en algo esencial. La escucha no es algo pasivo. No es simplemente esperar que el Espíritu Santo hable y ya. Es un acto intencional, una disciplina que requiere atención, dedicación y sobre todo humildad. Porque para escuchar al Espíritu Santo, primero debemos reconocer que necesitamos su guía. Debemos reconocer que no tenemos todas las respuestas, que no podemos depender únicamente de nuestra propia sabiduría. Así que, ¿cómo comencé a desarrollar esta rutina de la escucha? Todo empezó con la oración, pero no la oración de siempre, no esas palabras repetitivas que decimos por inercia, casi como un ritual vacío. Hablo de una oración genuina, de un diálogo íntimo donde le abría mi corazón, mis miedos, mis sueños, mis fracasos. Era como sentarme con un amigo cercano, alguien en quien confiaba plenamente, y contarle todo lo que estaba pasando en mi vida.
Pero aquí está la clave. Después de hablar, me quedaba en silencio. Porque el Espíritu Santo no compite con el ruido del mundo. Él no grita, no forcejea por atención. Él habla en el silencio, en la quietud del alma, y en ese silencio comencé a escuchar. No con mis oídos físicos, pero con una parte más profunda de mi ser. Era como si una voz suave, pero clara, resonara en mi interior, dándome dirección, consuelo y a veces corrección. Este principio de la escucha en silencio no es algo nuevo. En el libro de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, el profeta Elías experimenta algo similar. Después de un evento dramático en el Monte Carmelo, Elías huye al desierto, abrumado por el miedo y la desesperación. Y es allí, en medio de su angustia, que Dios le habla. Pero no lo hace a través del viento fuerte, ni del terremoto, ni del fuego. Lo hace a través de un susurro suave, una voz tranquila que solo podía escucharse en el silencio. Este relato bíblico es un recordatorio poderoso de que el Espíritu Santo no necesita espectáculos para hablarnos. Él no necesita eventos grandiosos para hacerse escuchar. A menudo, Él habla en los momentos más simples, en los momentos más cotidianos. Pero para escucharlo, debemos estar dispuestos a hacer silencio, a dejar de lado las distracciones, a aquietar nuestra mente y nuestro corazón. Además de la oración, comencé a sumergirme en las Escrituras, pero no como un deber religioso, no como una tarea que debía cumplir para sentirme bien conmigo mismo. Lo hice como una búsqueda sincera de sabiduría, como un deseo genuino de conocer más a Dios y entender su voluntad para mi vida. Y cada vez que leía, sentía que las palabras cobraban vida, que había un mensaje específico para mí en ese momento. El Espíritu Santo usaba las Escrituras para hablarme, para darme dirección, para corregirme cuando era necesario. Era como tener un mapa en medio de un bosque denso y cada versículo era una señal que me guiaba hacia el camino correcto. Por ejemplo, en momentos de incertidumbre, versículos como Proverbios 3, versículos 5 y 6 resonaban en mi mente. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este proceso de escuchar al Espíritu Santo a través de las Escrituras no es algo mágico. No es como abrir la Biblia al azar y esperar que un versículo resuelva todos nuestros problemas. Es un proceso de meditación, de reflexión, de permitir que las palabras penetren en nuestro corazón y transformen nuestra manera de pensar. Pero la rutina de la escucha no se limita a la oración y las Escrituras. También implica estar atentos a las circunstancias de la vida, a las personas que Dios pone en nuestro camino, a las señales que Él nos da en lo cotidiano. Porque el Espíritu Santo no solo habla en los momentos de quietud, también habla a través de las situaciones que enfrentamos cada día. Por ejemplo, hubo un momento en mi vida donde sentí una fuerte inquietud acerca de una decisión que estaba a punto de tomar. Todo parecía estar en su lugar, todo parecía indicar que era el momento correcto, pero en mi interior sentía una advertencia clara. Espera, no es el momento. Al principio no lo entendí. Todo parecía estar alineado. ¿Por qué esperar? Pero decidí obedecer esa voz interior y con el tiempo entendí por qué. Si hubiera tomado esa decisión en ese momento, habría sido un desastre. El Espíritu Santo me estaba protegiendo, me estaba guiando hacia algo mejor. Este es el impacto de desarrollar una rutina de la escucha. No solo nos da dirección y claridad, sino que también nos protege, nos corrige, nos lleva hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y esto no es algo que se limita a un grupo selecto de personas. El Espíritu Santo está disponible para todos, en todo momento. Solo tenemos que estar dispuestos a escuchar. Pero aquí está el desafío. En un mundo lleno de ruido, de distracciones, de estímulos constantes, hacer silencio no es fácil. Requiere disciplina, requiere esfuerzo, requiere un cambio de mentalidad, pero el resultado vale la pena. Porque cuando aprendemos a escuchar al Espíritu Santo, nuestra vida comienza a fluir de una manera diferente. Las decisiones se vuelven más claras, las relaciones se vuelven más sanas, el propósito se vuelve más evidente.
Así que, si estás en un momento de tu vida donde sientes que necesitas dirección, donde sientes que el ruido del mundo está ahogando tu paz, quiero animarte a desarrollar esta rutina de la escucha. Comienza con la oración, sumérgete en las Escrituras, haz silencio y permite que el Espíritu Santo te hable, porque cuando aprendemos a escuchar su voz, todo cambia. Tercera parte, las señales en lo cotidiano. El Espíritu Santo no es un ser distante que solo se manifiesta en momentos extraordinarios. No, Él está presente en lo cotidiano, en lo ordinario, en las pequeñas decisiones y en los detalles aparentemente insignificantes de nuestra vida. Y es precisamente en estos momentos donde podemos ver su mano guiándonos, protegiéndonos y dándonos dirección. Pero para reconocer estas señales debemos estar atentos. Debemos tener los ojos del corazón abiertos, dispuestos a ver más allá de lo evidente. Uno de los aspectos más fascinantes de seguir al Espíritu Santo es descubrir cómo Él usa las circunstancias cotidianas para hablarnos. No siempre son eventos espectaculares o milagros visibles. A menudo son pequeñas coincidencias, situaciones que parecen casuales, pero que al mirarlas con atención revelan la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Por ejemplo, hubo un día en el que estaba atrapado en el tráfico, algo que normalmente me llenaba de frustración e impaciencia. Pero ese día, en medio de mi exasperación, sentí una voz interior que me decía: usa este tiempo para orar por los demás. Al principio me resistí. ¿Orar? ¿Ahora? Pero decidí obedecer y comencé a orar por las personas que estaban a mi alrededor, por las situaciones que enfrentaban, por sus familias, por sus necesidades. Y algo increíble sucedió. Mi frustración se transformó en paz, mi impaciencia en gratitud. Ese momento no solo cambió mi día, sino que me recordó que el Espíritu Santo está siempre presente, incluso en las situaciones más mundanas. Este es solo un ejemplo de cómo el Espíritu Santo puede usar lo cotidiano para hablarnos. Pero hay muchos más. A veces es a través de una conversación casual con un amigo que recibimos una palabra de aliento que necesitábamos escuchar. Otras veces es a través de un libro que alguien nos recomienda o incluso a través de un mensaje que escuchamos en la radio. El Espíritu Santo no está limitado por nuestras expectativas. Él puede usar cualquier medio, cualquier situación para comunicarse con nosotros. Pero aquí está la clave. Para reconocer estas señales, debemos estar en sintonía con el Espíritu Santo. Debemos tener una actitud de expectativa, de fe, de apertura. Debemos creer que Él está obrando, incluso cuando no lo vemos claramente. Y esto no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, un camino que se recorre paso a paso. Cuarta parte, los frutos de la obediencia. La obediencia al Espíritu Santo no es un acto de sumisión ciega, sino un acto de confianza profunda. Es la decisión de creer que Él conoce el camino mejor que nosotros, que sus planes son más altos que los nuestros y que su guía siempre nos llevará a un lugar de plenitud y propósito. Pero la obediencia no es fácil. Requiere renunciar a nuestro control, a nuestras expectativas y a veces a nuestros deseos más profundos. Sin embargo, los frutos de esa obediencia son incomparables. Cuando comencé a seguir la guía del Espíritu Santo, no fue un camino libre de obstáculos. Hubo momentos de duda, de incertidumbre e incluso de resistencia. Pero cada vez que elegía obedecer, cada vez que decidía confiar en su voz por encima de mis propios razonamientos, algo extraordinario sucedía. Decisiones que antes me paralizaban, ahora las tomaba con confianza. Relaciones que estaban rotas comenzaban a sanar. Propósitos que parecían imposibles se hacían realidad. No porque yo fuera más inteligente o más capaz, sino porque había aprendido a depender de la guía del Espíritu Santo. Uno de los frutos más evidentes de la obediencia es la paz. No una paz superficial, basada en circunstancias favorables, sino una paz profunda que trasciende lo que podemos entender. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, se nos dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta es la paz que experimentamos cuando obedecemos al Espíritu Santo.
Es una paz que nos sostiene en medio de las tormentas, que nos da claridad en medio de la confusión y que nos recuerda que no estamos solos. Pero la paz no es el único fruto de la obediencia. Otro fruto poderoso es la dirección. Cuando obedecemos al Espíritu Santo, Él nos guía hacia el camino correcto, incluso cuando ese camino no es el que habríamos elegido por nuestra cuenta. Por ejemplo, hubo un momento en mi vida donde sentí una fuerte inquietud acerca de una oportunidad laboral que parecía perfecta. Todo estaba alineado: el salario, las condiciones, el prestigio. Pero en mi interior sentía una advertencia clara: no es para ti. Al principio no lo entendí. ¿Por qué rechazar algo que parecía tan bueno? Pero decidí obedecer y con el tiempo entendí por qué. Esa oportunidad habría sido un desastre para mí. Habría sacrificado mi salud, mis relaciones y mi propósito por algo que no estaba alineado con la voluntad de Dios. Este es el impacto de la obediencia. Nos protege, nos guía, nos lleva hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y esto no es algo que se limita a un grupo selecto de personas. El Espíritu Santo está disponible para todos, en todo momento. Solo tenemos que estar dispuestos a obedecer, a confiar, a seguir su guía. Pero aquí está la clave. La obediencia no es un evento único, es un estilo de vida. Es una decisión que tomamos cada día, en cada momento, en cada decisión, y cada vez que obedecemos, estamos fortaleciendo nuestra fe, estamos profundizando nuestra relación con el Espíritu Santo, y estamos abriendo la puerta para que Él obre en nuestras vidas de maneras que no podemos imaginar. Otro fruto poderoso de la obediencia es la transformación. Cuando obedecemos al Espíritu Santo, Él no solo nos guía, sino que también nos transforma. Nos hace más parecidos a Jesús, nos llena de su amor, su paciencia, su bondad. Y esta transformación no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, un camino que se recorre paso a paso. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, se nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos no son solo atributos que debemos esforzarnos por alcanzar, son el resultado natural de una vida guiada por el Espíritu Santo. Cuando obedecemos su voz, cuando permitimos que Él nos guíe, estos frutos comienzan a manifestarse en nuestras vidas. Pero aquí está el desafío. La obediencia no siempre es fácil. A veces requiere que renunciemos a nuestros planes, a nuestras comodidades e incluso a nuestras relaciones. Pero el resultado vale la pena. Porque cuando obedecemos al Espíritu Santo, no solo estamos siguiendo un camino, estamos construyendo un legado de fe, de propósito, de impacto. Así que si estás en un momento de tu vida donde sientes que necesitas dirección, donde sientes que el ruido del mundo está ahogando tu paz, quiero animarte a obedecer al Espíritu Santo. Comienza con las pequeñas decisiones, con los pequeños actos de fe, y con el tiempo verás los frutos de esa obediencia. Verás cómo tu vida se transforma, cómo tus relaciones se sanan, cómo tu propósito se hace evidente. Porque cuando obedecemos al Espíritu Santo, no solo estamos siguiendo un camino, estamos viviendo la vida que Él diseñó para nosotros, una vida llena de paz, de propósito y de plenitud. Quinta parte, el desafío de la constancia. Seguir al Espíritu Santo no es un camino de rosas. No es una experiencia lineal donde todo es claridad, paz y victorias constantes. No. Este camino está lleno de altibajos, de momentos de duda, de distracciones y de desafíos que ponen a prueba nuestra fe y nuestra constancia. Y es precisamente en estos momentos donde descubrimos si realmente estamos dispuestos a seguir su guía, o si simplemente estamos buscando una solución rápida a nuestros problemas. Hubo momentos en mi vida, después de ese encuentro inicial con el Espíritu Santo, en los que me sentí invencible. Sentía que había encontrado la clave para vivir una vida plena, una vida llena de propósito y dirección. Pero luego llegaron los desafíos, llegaron las distracciones,
Llegaron los días en los que el ruido del mundo parecía ahogar esa voz suave que me había guiado hasta entonces. Uno de esos momentos fue cuando enfrenté una crisis financiera. Había tomado decisiones basadas en lo que creía que era la guía del Espíritu Santo, pero las cosas no salieron como esperaba. Me sentí frustrado, confundido y comencé a cuestionar si realmente había escuchado bien. ¿Fue realmente el Espíritu Santo quien me guió?, me preguntaba. ¿O fue solo mi propio deseo, mi propia impaciencia? En esos momentos es fácil caer en la tentación de abandonar el camino, de volver a depender de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias estrategias. Pero aquí es donde la constancia se convierte en algo crucial, porque seguir al Espíritu Santo no es solo para los momentos fáciles, es para los momentos difíciles también. Es en los momentos de crisis donde nuestra fe es probada, donde nuestra constancia es puesta a prueba. Y fue en esos momentos donde aprendí una lección invaluable. El Espíritu Santo no nos abandona, incluso cuando nosotros nos distraemos. Él es paciente, Él es fiel. Cada vez que volvía a Él, cada vez que reconocía mi error y le abría mi corazón de nuevo, Él estaba allí, listo para guiarme de nuevo. No con reproches, no con juicios, sino con amor y paciencia. Este es un principio que se repite a lo largo de la Biblia. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, se nos dice: Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo no es solo una promesa, es una realidad que he experimentado en mi propia vida. Cada vez que me sentía cansado, cada vez que me sentía abrumado, el Espíritu Santo renovaba mis fuerzas, me daba la claridad y la paz que necesitaba para seguir adelante. Pero aquí está la clave. La constancia no es algo que surge de la nada, no es algo que simplemente sucede, es algo que se cultiva, que se practica. Es como un músculo que se fortalece con el uso. Y para fortalecer este músculo hay varias cosas que podemos hacer. Primero, es crucial mantener una vida de oración constante. No solo orar cuando estamos en crisis, sino orar todos los días, en todo momento. La oración no es solo un medio para pedir cosas, es un medio para mantenernos conectados con el Espíritu Santo, para recordar que Él está con nosotros en todo momento. Segundo, es importante sumergirnos en las Escrituras. La Biblia no es solo un libro, es una herramienta que el Espíritu Santo usa para hablarnos, para guiarnos, para corregirnos. Cada vez que leemos las Escrituras con un corazón abierto, estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos hable, que nos dé la sabiduría y la dirección que necesitamos. Tercero, es vital rodearnos de una comunidad de fe. No estamos diseñados para caminar solos. Necesitamos a otros creyentes que nos animen, que nos corrijan, que nos recuerden la verdad cuando estamos a punto de desviarnos. La comunidad es un regalo que el Espíritu Santo usa para fortalecernos y mantenernos constantes en nuestro caminar con Él. Pero incluso con todas estas herramientas, habrá momentos en los que nos sentiremos débiles, en los que nos sentiremos tentados a abandonar el camino. Y es en esos momentos donde debemos recordar que el Espíritu Santo no nos juzga por nuestras debilidades, sino que nos fortalece en ellas. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, se nos dice: Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo es un recordatorio poderoso de que no estamos solos en nuestra lucha por la constancia. El Espíritu Santo está con nosotros, intercediendo por nosotros, dándonos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. El impacto de aprender a ser constante en nuestro caminar con el Espíritu Santo es profundo. No solo nos da la paz y la dirección que necesitamos en el momento presente, sino que también nos prepara para los desafíos futuros. Nos enseña a confiar, a depender, a esperar. Nos transforma de personas impulsivas e impías. Mira cómo el Espíritu Santo me enseñó sobre morir al yo.
¿Alguna vez tiene sentido que algo te impide experimentar la verdadera libertad y alegría en tu vida espiritual? ¿Un peso interno que se aferra a ti, resistiendo los cambios que sabes que necesitas hacer? Yo sí lo he sentido. Y estoy convencida de que es una lucha que todos enfrentamos en algún momento de nuestro camino. Es esa batalla silenciosa entre lo que éramos y lo que estamos llamados a ser. Una nueva creación en Cristo. Desde el principio de los tiempos, esta tensión ha estado con nosotros. Piensa en Adán y Eva en el jardín del Edén. Eligieron sus propios deseos por encima de la voluntad de Dios y desde entonces la humanidad ha cargado con ese conflicto entre el ego y la entrega. La Biblia lo describe con claridad. En Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Pablo declara: «Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí». ¿Qué significa eso? Significa que para vivir plenamente para Cristo debemos morir a nuestro viejo yo, a esos deseos egoístas, a esas formas mundanas que nos atan. No es un proceso sencillo, pero es la clave para crecer espiritualmente. Morir al yo no es castigarse ni renunciar por renunciar. Es rendirse, soltar el control, dejar que el Espíritu de Dios tome el timón de nuestras vidas. La lucha con el yo. Recuerdo un tiempo en mi vida cuando estaba atrapada por un pecado que no podía soltar. Sabía que estaba mal, lo sentía en lo más profundo de mi ser, pero era como si una cadena invisible me atara a él. Oré una y otra vez, pidiéndole a Dios que me liberara, pero el cambio no llegaba. Me sentí perdida, como un guerrero derrotado en una batalla interminable, hasta que un día, mientras estaba en silencio, sintió al Espíritu Santo susurrarme: «Tienes que morir a esto, deja ir ese deseo que te consuma y entrégamelo a mí». Fue un desafío que me estremeció, pero decidí obedecer. No fue fácil. Cada paso hacia la rendición era como arrancar una parte de mí misma. Pero a medida que moría a ese deseo, algo asombroso comenzó a suceder. Una paz que nunca había conocido llenó mi corazón. La libertad reemplazó las cadenas. No estoy sola en esto. Piensa en el apóstol Pablo, un hombre que tuvo visiones del cielo y escribió gran parte del Nuevo Testamento. En Romanos, capítulo 7, versículo 18, confesó: «Porque sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Pues el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo». Incluso él luchó con su naturaleza humana, pero encontró la victoria al rendirse al Espíritu. Si alguien como Pablo pudo atravesar esa lucha, ¿no crees que tú y yo también podemos? Ejemplo bíblico: Abraham e Isaac. Piensa en la historia de Abraham e Isaac en Génesis capítulo 22. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo que amaba con todo su corazón. No era solo un hijo, Isaac era la promesa, el cumplimiento de una palabra divina que Abraham había esperado durante décadas. Imagina el peso de esa petición. Renuncia a lo que más querías, a lo que creías que definía tu futuro. Sin embargo, Abraham no dudó. Tomó a Isaac, subió al monte y estuvo dispuesto a morir a sus propios planos, a sus sueños, a su lógica humana. En el último momento, Dios intervino y proveyó un carnero para el sacrificio. Pero el acto de Abraham no fue en vano. Su disposición a morir al yo mostró una fe tan poderosa que aún hoy resuena. Los teólogos dicen que este momento marcó un hito en la historia de la redención, porque Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa, incluso si no entendía cómo. Su historia no es solo un relato antiguo, es un espejo para nosotros. ¿Qué Isaac estás aferrando que Dios te está pidiendo que sueltes? El proceso de morir al yo. Morir al yo no es algo que haces una vez y terminas. Es un viaje diario, como podar un árbol para que crezca fuerte y sano. Jesús lo dijo en Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Escuchaste eso? Cada día. No es una meta que alcanzas y olvidas, es un estilo de vida. A veces duele.
Es como quitarse una piel vieja que ya no te queda, pero que aún se siente cómoda porque es conocida. Sin embargo, al igual que una serpiente debe mudar su piel para crecer, nosotros debemos desprendernos de nuestro viejo yo para avanzar espiritualmente. El dolor es pasajero, pero el crecimiento es eterno. En la historia de la Iglesia, líderes como Martín Lutero hablaron de la teología de la cruz, donde la vida verdadera surge al morir al yo y confiar en la gracia de Dios. Es un proceso transformador que ha cambiado vidas durante siglos. ¿Estás listo para dar ese paso hoy? El punto de quiebre. Hubo un momento en mi vida cuando mis propias ambiciones me estaban ahogando. Estaba persiguiendo una carrera que creía que me daría éxito y felicidad. Todo el mundo me decía que iba por buen camino, pero en mi interior sabía que no era el plan de Dios para mí. Era como correr tras el viento, como dice Salomón en Eclesiastés. El Espíritu Santo comenzó a inquietarme, mostrándome que necesitaba morir a mis propios planos y rendirme a su voluntad. Me dio miedo. ¿Y si el camino de Dios no era tan brillante o cómodo como el mío? ¿Y si me llevaba a lugares que no quería visitar? Pero mientras luchaba con esos temores, recordé las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 16, versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que perderá su vida por causa de mí, la encontrará. Entendí que aferrarme a mis aviones me estaba robando la vida abundante que Dios tenía para mí. Entonces tomé una decisión. Solté mis ambiciones y le dije a Dios, guíame tú. No fue fácil, pero al morir a mis deseos, vi cómo Él comenzó a obrar. Puertas se abrieron donde antes solo había muros. Encontré un propósito que nunca había imaginado. ¿Qué pasaría si tú también soltaras lo que te ata? El joven rico. Mira la historia del joven rico en Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 22. Este hombre lo tenía todo: riqueza, prestigio, una vida respetable. Se acercó a Jesús y le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Pero el joven se fue triste porque no pudo soltar sus posesiones. Esa historia es un golpe al corazón. Muestra lo peligroso que es aferrarse a nuestros tesoros, ya sean cosas materiales, relaciones o sueños. El joven rico no quiso morir a su autosuficiencia y por eso perdió la vida eterna que buscaba. Durante siglos, este pasaje ha desafiado a los creyentes a mirar dentro de sí mismos y preguntarse, ¿qué estoy sosteniendo que me impide seguir a Cristo por completo? El papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra guía en este proceso. Él nos convence de pecado, nos muestra la verdad y nos da fuerza para vivir según la voluntad de Dios. En Juan, capítulo 16, versículo 8, Jesús dijo que el Espíritu convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese convencimiento no es para hundirnos, sino para levantarnos hacia la transformación. Cuando le damos espacio al Espíritu, Él comienza a quitar las capas de nuestro viejo yo, revelando la nueva creación que hay debajo. Es como un escultor que talla una obra maestra a partir de una roca tosca. Puede ser incómodo, pero el resultado es una vida que refleja a Cristo. En la historia de la Iglesia, movimientos como el pentecostalismo han destacado el poder del Espíritu para cambiar vidas, pero esta verdad no pertenece a una sola tradición. Es para todos los que creen. El poder de la rendición. Una vez luchó con el orgullo. Quería que me reconocieran por lo que hacía. Sentía que merecía aplausos. Pero el Espíritu Santo me mostró que mi orgullo estaba dañando mi relación con Dios y con los demás. Necesitaba morir a mi necesidad de aprobación y encontrar mi valor en Cristo. Fue humillante. Aprendí a servir sin esperar nada a cambio, a dar sin buscar recompensa, pero al morir a mi orgullo descubre una alegría profunda. Entendí que la verdadera satisfacción no viene de los elogios, sino de saber que Dios me ama tal como soy. Morir al yo no es perder quién eres, es encontrar tu verdadero ser en Él. Mira a Saulo de Tarso, quien se convirtió en el apóstol Pablo.
Antes de conocer a Cristo, Saulo era un fariseo orgulloso, confiado en su linaje y logros. Perseguía a los cristianos con celo, creyendo que servía a Dios. Pero en el camino a Damasco, Cristo lo confrontó y su vida dio un giro radical. En Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6, Pablo enumera sus credenciales. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero luego dice en el versículo 7, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo murió a su viejo yo y se convirtió en un instrumento de Dios. Su vida cambió el mundo. El impacto de morir al yo. Cuando morimos al yo, Dios obra poderosamente a través de nosotros. Nuestra vida se convierte en un testimonio vivo. En Mateo, capítulo 5, versículo 16, Jesús dijo: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La historia está llena de ejemplos. Los avivamientos como el gran despertar del siglo XVIII cirujano, de personas que se rindieron por completo a Dios. Tú también puedes marcar una diferencia. Al morir al yo, te conviertes en un canal de su amor y poder. No se trata de ti, sino de Él brillando a través de ti. Te invitamos a unirte a mí en este viaje de morir al yo. No es fácil, pero vale cada paso. Al rendirnos, encontramos libertad, gozo y propósito. ¿Qué te estás frenando hoy? ¿Qué necesitas soltar? Pídele al Espíritu Santo que te guía. Cada día es una nueva oportunidad para elegir su voluntad sobre la tuya. Y cada día, al morir al yo, te acercas más a Él. Gracias por acompañarme. Que el Espíritu Santo te siga transformando.